viene de Dios o no viene de Dios. Lo que produce en nosotros y lo que motiva a los demás a hacer. Vemos el versículo, ¿cuál vimos? El 2. Vamos al 3, dice que otra cosa que debe de producir las bendiciones que vienen a nuestra vida, que tiene que producir en otros, dice el versículo 3, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La bendición que viene de Dios tiene que provocar eso, que otros bendigan a Dios al ver cómo nosotros somos bendecidos. Esto, hermanos, como les digo, no es algo tan fácil, pero sí lo podemos lograr. Quiero que mire otra vez el versículo 3, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Las bendiciones que usted y yo tenemos, vamos a decir que han venido de Dios, están provocando que otros también de alguna manera sean ministrados por Dios. Fíjese que yo he notado algo y me quedaba sorprendido. Creo que ya se lo he compartido en otras ocasiones. Yo miraba a personas que estaban muy entusiasmadas por comprar casa. Y curiosamente, cuando yo miré los primeros hermanos que compraron casa, hermanos de aquí de la iglesia, poco a poco se fueron quedando, ya no se congregaban. Después de que tenían solo un trabajo, al tiempo que me los encontraba en la iglesia, platicábamos y ya tenían 3 trabajos, ya no podían asistir a la iglesia. Y yo pienso, hermanos, que cuando uno cae en una situación de esas, jamás, cuando uno platique con su vecino, con su amigo, jamás va a, de alguna manera, a motivar a esta persona para que busque de Dios por el hecho de que uno es cristiano y tiene una casa, sino que más bien lo que va a hacer es, lo que puede hacer en esas circunstancias, puede decir, bueno, este amigo tiene 3 trabajos y tiene una casa, eso mismo voy a hacer yo, me consigo 3 trabajos y a lo mejor así me consigo una casa. Pero como le decía hace un momento, lo que sí impacta es cuando una persona que gana el mínimo, que gana $10, $12 y que puede mantener a su familia y que puede tener hasta su buen vehículo. De otra manera, hermanos, jamás vamos a impactar al mundo. Acuérdense, no se le olvide de que estamos siguiendo un poquito lo que dejamos el otro día acerca de lo que es la madurez espiritual, porque vamos a llegar a un punto donde quizás vamos a hablar un poquito de eso también. Pero el versículo 3 dice claramente que nuestra meta en lo que Dios nos bendice tiene que ser que los demás alaben a Dios, que los demás alaben a Dios al ver lo que Dios hace en nuestras vidas, al ver cómo Dios nos bendice. Miremos el 4, dice, alégrense, ¿y qué más? Ese versículo es bien clave porque hay 2 palabras, dice alégrense, ¿y qué más dice? El 4, y gócense las naciones. Las bendiciones que vienen a nuestra vida, hermanos, tienen que ser para eso, tienen que dar ese resultado. Dice alégrense y gócense las naciones. Eso es, hermano, lo que tiene que producir, yo diría, tanto en nosotros como en los que nos rodean cuando nosotros somos bendecidos. Alégrense y gócense las naciones. Esa es la bendición, de que las naciones, que los pueblos se alegren y se gocen al ver cómo Dios nos bendice. Y esto es bien difícil porque yo he visto muchas situaciones donde alguno de nosotros es bendecido y los demás, nuestros vecinos, amigos o incluso familiares,
en vez de alegrarse porque nosotros somos bendecidos, se enojan. ¿Y sabe por qué? Porque mire, porque a veces no entendemos la definición de lo que es, de lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios. Hay personas que son bendecidas, pero la bendición que reciben aparentemente viene de Dios, pero no lo logran legítimamente. ¿No ha conocido usted esas personas que a veces son barrenderos en la empresa? O janitors, no sé cómo le llaman aquí a los que hacen oficios de limpieza y todo eso. No es que estemos hablando en mal del oficio, pero quiero comparar dos cosas. Pero ¿alguna vez ha conocido usted unas personas que hacen la limpieza en una, ¿qué voy a decir? Voy a usar un término quizás más conocido, en una fábrica, y que de repente usted los ve ya en una oficina, con computadora y con todo ya, pero los ve así que de la noche a la mañana suben, ¿no? Y uno se queda sorprendido. Y a veces uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Y uno a veces habla con las personas. Estoy poniendo el ejemplo, pero se dan casos, quizás no es el ejemplo que más acontece, pero uno cuando habla con las personas fácilmente le puede decir a la persona, no, mira, Dios me bendijo y después de andar limpiando ahí los pisos, Dios ahora me tiene en una oficina. Pero cuando uno por curiosidad, y esto porque yo lo he vivido, he visto estas cosas, cuando uno lo analiza, uno se da cuenta de que aquel está donde está porque puso en mal al que estaba en la posición en la cual hoy él está, y por eso llegó allí, y ahora está de alguna manera creyendo que Dios lo llevó ahí, que es bendición de Dios. Por eso es que los que lo rodean no se alegran, no acontece lo que dice el versículo 4, dice, alégrense y gócense. La bendición de Dios va a traer gozo, va a traer paz, va a traer tranquilidad y beneficio no solamente al que la recibe, sino que va de alguna manera a ministrar a los que están alrededor. Pero cuando una persona gana una posición o gana alguna otra cosa y no lo hace legítimamente, eso no produce gozo en los demás, no produce alegría en los demás, sino que más bien produce el rechazo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos bendiga y que todo lo que Él nos dé, que Él nos dé la sabiduría para ganarlo legítimamente. Y aquí, hermano, yo no puedo pasar por alto a aquellos que a veces, incluso hasta en algunas ocasiones yo caí en este error hasta que Dios me abrió los ojos. Es de que a veces, hermano, creemos de una manera equivocada de que todo lo que viene a nuestra vida, y es algo que nosotros necesitamos, viene de Dios. Por ejemplo, una situación, hermanos, que yo fui testigo en una ocasión fue de que había una persona muy necesitada de dinero, pero muy necesitada, extremadamente necesitada de dinero. Entonces se subió al autobús y miró que a una ancianita se le cayó lo que él necesitaba, creo que eran como unos $200, $300, y miró que se le cayó la bolsa a la ancianita y alcanzó a mirar que dentro de la bolsa habían 2 billetes de a 100. Y la ancianita se le cayó ¿cómo es? La cartera, no sé cómo le llaman en otros países, y exactamente enfrente de él. Y dijo, la verdad que Dios es grande, miren, exactamente lo que yo necesito, esta es la bendición de Dios. ¿Usted cree que si esta persona se hubiera quedado con ese dinero y los demás se hubieran dado cuenta, hubieran sido bendecidos al ver la actitud de esta persona? La bendición de Dios, como dice el proverbio, es una buena manera de cómo poder nosotros analizar si algo viene de Dios o no viene de Dios, lo que dice el proverbio. Pero es más tremendo como el ejemplo que le ponía. Tremendo. En muchas ocasiones, hermanos, le digo, ya tengo varios años y he visto muchas cosas de estas, no solamente que pasan afuera, sino que también pasan dentro de la iglesia. Yo me he visto en situaciones donde yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, no quiero criticar. A veces dentro de las iglesias, hermanos, se da el caso, quizás aquí no creo, pero se ha dado casos, hermanos, donde a veces a una persona le regalan alguna cosa que vale
se la regalaron, pero el precio original de esa cosa es, vamos a decir, $500. Entonces la persona está muy necesitada y viene y le dice a su hermano, mira, te vendo esto, dice, yo lo agarré barato, lo agarré, vale 500 el precio original, yo lo agarré en 400, pero te lo voy a dar en 300, y tal vez se lo han regalado. Pero lo hace la persona, y lo hace porque dice, aquí tengo que aprovechar, dice, me lo regalaron a mí, es bendición de Dios, y averigua el precio y dice, se lo voy a dar en tanto al otro. Pero el error que cometemos es de decir que nos lo dieron barato. Es mejor decir, mira, a mí me lo regalaron, yo estoy necesitado y ayúdame, te lo voy a dar en tanto. ¿Verdad que sería más justo delante de Dios hacerlo de esa manera? Pero uno cae y dice, mira, me lo dieron barato, dice, y yo también te lo voy a dar barato. Otra cosa, hermanos, que yo, hablando acerca de esto, yo les digo, y es lo que yo trabajo mucho, que cuando quedamos de juntarnos en algún lugar con alguno de nuestros hermanos o amigos, si llegamos tarde porque se nos hizo tarde, porque no tomamos el tiempo suficiente, no inventemos mentiras, digamos la verdad. Yo siempre trato, hermanos, de ser así, desde que Dios me empezó a alumbrar un poco mi entendimiento. Antes, hermano, yo era de esos que cualquier cosita inventaba y decía que algo había pasado para excusarme porque había llegado tarde. Y en muchas ocasiones Dios me dio varias lecciones. En una ocasión me acuerdo que hace mucho tiempo quedamos de juntarnos con un amigo en cierto lugar, y yo le llamé y le dije, mira, no pude ir porque a última hora me puse bien enfermo. Yo sé que usted sabe cómo fue el siguiente día. Amanecí enfermo. Porque lo que uno confiesa, dice el Proverbio 18:20, que la vida está en el poder de la lengua. En lo que uno habla, lo que uno confiesa, eso es. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte de cómo nosotros hablamos para excusarnos de que no vamos a poder llegar a algún lugar. Pero el ejemplo, hermano, del que estábamos, de cómo analizar cuando las bendiciones vienen de Dios o no vienen de Dios, le decía que el proverbio es el que nos puede ayudar para definir bien eso. Entonces, estábamos viendo en el versículo 4 que las bendiciones de Dios que vienen de Dios son las que producen algo positivo en nosotros, gozo y alegría, y también en los demás. Y tenemos que ser muy cuidadosos en tratar esa parte, porque si nos descuidamos, hermanos, el enemigo nos puede ganar. Vamos a leer ya el 5 y dice, o estábamos ya en el 5. No, estábamos en el 4. Dice, alégrense y gócense. Estábamos en el 4, sí. Alégrense y gócense las naciones, porque las juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. El 5 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Qué es lo que causaría en una persona, hermanos, que algo que nosotros recibamos de Dios los motive a alabar o a glorificar a Dios? El hecho de que usted, le digo, sea bendecido de una manera teniendo mucho dinero, teniendo propiedades o una casa o algo, la gente no se sorprende tanto, porque eso lo podemos lograr con nuestra propia fuerza. Y si usted le dice a la gente de que usted ha logrado algo porque ha sido bendición de Dios, se lo pueden creer, pero no tanto como cuando la gente mira que Dios hace cosas sobrenaturales en nosotros. Versículo 5 que leímos, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Cuando nosotros, hermanos, Dios nos bendice de una manera sobrenatural, es cuando podemos lograr que una bendición que recibamos de parte de Dios motive a otros a buscar a Dios, a alabar a Dios. Por eso es que yo, hermanos, siempre le pido a Dios, y en mi oración yo le digo, Señor, yo quiero conocerte más, pero yo quiero tener experiencias sobrenaturales contigo. Y cuando yo pienso eso, hermanos, viene a mi mente en el tiempo del apóstol Pablo,
Dice que había un personaje que estaba a las meras 3 de la tarde, dice que estaba orando y ayunando, y era un romano. ¿Alguien sabe a quién me estoy